Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Sousse el año de 1967. Juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Leonid Steins. Es una apertura Ruy López. Empecemos. Bobby empieza con E4 y Steins responde con E5. Caballo F3, se ataca al peón. Caballo C6 se defiende. Alfil B5 se ataca al caballo. A6 se ataca al alfil retrocede a A4, caballo F6 atacando el peón E4, las blancas enrocan, alfil E7 y las negras están expeditas para poder enrocar. Torre E1 protegiendo al peón E4, B5 se ataca al alfil retrocede a B3, B6 protegiendo a su peón E5, C4 con la intención de movilizar el peón a D4, las negras se enrocan, H3, evitando que el alfil se coloque en G5 y clave el caballo, como también evitando el salto del caballo negro. Caballo B7, perdón, alfil B7 y D4 invitando al cambio de peones. Caballo A5 se ataca al alfil, el alfil retrocede a C2. Caballo C4 y Bobby se ve a la necesidad de jugar B3 atacando al caballo y el caballo se coloca en B6. Caballo D2, una jugada típica de la Ruy López. Este caballo luego va a ir al casillero F1. Caballo D7, B4, una jugada táctica presionando sobre la casilla C5, peón por peón, y A5, invitando al cambio de peones, peón por peón. Y ante esto el negro juega C5, invitando al cambio de peones. Y Bobby hace esta jugada táctica que es buena, E5, manteniendo la iniciativa, se ataca al caballo y se invita al cambio de peones, peón por peón, caballo D5, y las blancas juegan caballo E4. Las negras juegan el caballo en B4, atacando al alfil blanco. Ese es un alfil muy valioso para las blancas en la Ruy López. Y el alfil se coloca en B1. Ese alfil es poderoso porque ataca al casillero H7 de las negras. Torre por peón. Y el rey, perdón, y la dama se coloca en E2. Las negras juegan caballo B6. Y esta jugada es una jugada débil. Vamos a retroceder. Aquí hay una jugada más fuerte. La jugada más fuerte es jugar el peón en C4. Y eso implicaría que las blancas jueguen E6. Luego las negras D3. Obviamente que la mejor jugada es alfil por caballo. Pero vamos a estudiar qué pasaría si las blancas juegan peón por caballo. Inmediatamente sería caballo por torre, dama por caballo, B4, caballo D2, atacando al peón, alfil por caballo, caballo por alfil, dama por peón. Y vemos que en cierta forma las negras tienen un fuerte contragolpe. Vamos a volver a la partida. Aquí la mejor jugada, alfil por caballo, peón por alfil, dama por peón por peón, caballo G5. Las blancas estarían amenazando dar jaque mate. Y ante esto, las negras jugarían alfil por caballo, caballo por alfil. Nuevamente sigue la misma amenaza.
del mate con dama. Y las negras jugarían caballo F6 protegiendo la casilla H7. Dama por dama, torre por dama, caballo por peón amenazando a la torre. La torre se colocaría en A8. Ambas torres atacan al peón A2, caballo por peón. Obviamente si el rey tomaría el caballo, inmediatamente las blancas jugarían la torre en E7, jaque y toman luego el alfil. Ante esto, el negro jugaría mejor alfil por peón y vemos que la posición de las negras, de las blancas es ligeramente superior. Aquí las negras pueden dar dura batalla y conseguir las tablas. Vamos a volver a la partida. Estamos volviendo a la partida. Las negras jugaron caballo B6 y Bobby jugó caballo G5. Ese caballo es poderoso, atacando el casillero H7, y las blancas amenazan colocar la dama en H5, amenazando jaque mate. El negro juega alfil por caballo, dama por alfil, y las blancas están amenazando dar jaque mate. Y las negras juegan G6 y evitan el jaque mate. Bobby juega la dama en H4, sigue amenazando jaque mate. Negras H5, evitan el jaque mate. Y Bobby se coloca la dama en G3. Ante esto, las negras juegan el caballo en C4. Y esta jugada es una jugada débil. Se aconseja que hubiese jugado el caballo en D5. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado A3 amenazando al caballo, torre A7, es una mejor posición de la torre. Obviamente las blancas no pueden tomar el caballo porque si no pierden la torre. Aquí las blancas jugarían caballo por peón y torre por caballo. Obviamente no podía tomar con rey porque si no le viene un ataque mortal a las negras. Dama por peón, torre G7, dama E6 jaque, rey H8, alfil H6, se ataca a la torre, dama G8, defendiendo, alfil por torre jaque, rey por alfil, dama por dama, rey por dama, alfil G5 con la intención de colocar el alfil en la posición de E6, dar jaque y ganar al caballo. Obviamente aquí también hay otra amenaza de tomar el caballo. El caballo tiene que retirarse a C6 porque está amenazando por el peón y Bobby aprovecharía y jugaría alfil E6 jaque, rey G7, alfil por caballo y la posición de las blancas es superior. Vamos a volver a la partida. Aquí las negras jugaron esta jugada débil. Antes hemos visto que es una jugada débil, la otra jugada es superior. Obviamente que en todas las variantes las blancas están mejor, pero aquí Bobby continúa en forma fuerte. Juega el caballo en F3, rey va a G7, dama F4, son jugadas eminentemente tácticas. Torre H8 y Bobby jugó E6, rompiendo la estructura de peones. Las negras jugaron F5 y ante esta jugada Bobby jugó alfil por peón. Obviamente que las negras si toman el peón se queda sin defensa. Por ese motivo
Las negras jugaron la dama en F8, obviamente clavando al alfil, aunque la dama está protegida por el alfil, pero la mejor jugada de las negras es dama F8. Ante esto Bobby jugó el alfil en E4 y las negras jugaron dama por dama, alfil por dama, torre E8. Esta jugada es una jugada débil. En vez de esta jugada, las negras han debido jugar de frente, torre por peón. La blanca hubieran jugado la torre en D1, luego la torre iba en A7, como siempre defendiendo a su alfil, defendiendo la línea 7, caballo G5 defendiendo al peón, torre D8 invitando al cambio de torres, torre por torre, alfil por torre, y vemos que las negras todavía se pueden defender. Todavía se pueden defender las negras. Es una posición superior a la posición que tuvieron en la partida. Vamos a volver a la partida. Aquí hice esta jugada débil, la torre en E8, y Bobby jugó una jugada fuerte que fue la torre en D1. Es una jugada fortísima porque la torre está amenazando colocarse en la línea 7. Ante el peligro del peón, las negras no toman el peón de A2, sino amenazan tomar el peón que es más peligroso, que es el ubicado en E6. Las blancas juegan la torre en D7, clavando al alfil, y las negras juegan torre por peón. Ante esto, una excelente maniobra de caballo. El caballo se coloca en G5 y ataca a la torre. Y vemos que la torre tiene que retirarse de la columna E. Se coloca en F6 y aquí Bobby juega el alfil en E3, una jugada táctica muy buena. Las negras juegan torre por alfil. Bobby lo tenía calculado y coloca el caballo en E6 haciendo un doblete, jaque, rey F6 y caballo por torre. Las negras jugaron en E5 y la torre, al ser amenazada por el caballo, se colocó en B7. Alfil D6, atacando por rayos X al caballo. Sin embargo, Bobby prefirió jugar el rey en F1, siempre defendiendo a su torre. Caballo C2, atacando a la torre blanca colocada en E1. La torre se mantiene en la columna, se coloca en E4, libre del ataque del caballo que está ubicado en C2. El caballo se coloca en D4 y las blancas juegan la torre en B6, clavando al alfil, amenazando ganar el alfil con jaque. Ante esto, las negras juegan la torre en D8, defienden al alfil. Bobby muy bien juega el caballo en D5, dando jaque. El rey se ubica en F5, caballo E3, jaque, y el rey se ubica en E6. Bobby juega el alfil en E2 y el rey negro se ubica en D7. Alfil por peón, caballo por alfil y torre por caballo. El rey se coloca en C6 atacando a la torre y Bobby jugó A4 defendiendo a la torre. Alfil C7, rey E2, el rey va al ataque. G5, G3 y las negras juegan
la torre en A8 con la intención de atacar al peón A4, que está defendida por la torre. Bobby juega la torre en B2 para colocarlo en D2. Sería un buen dominio de esa columna. Negra juega la torre en F8. Bobby juega F4, invitando al cambio de peones, peón por peón, peón por peón, y el caballo negro tiene que retirarse. Se ataca el caballo se mueve en F7, torre E6 jaque, el caballo se coloca en D2, protegiendo a su rey. Bobby muy bien juega el peón en F5, ese peón está defendido por el peón, por el caballo. Las negras juegan la torre en A8 y Bobby hace una excelente jugada de mover la torre en D2 atacando al caballo que está clavado. Y el peón A4 está desprotegido. Las negras juegan la torre en A4 y Bobby hace esta excelente jugada de peón F6. Ese peón es súper peligroso, que está amenazando coronar. Y ante esta jugada, Stein abandonó. Le da la mano a Bobby Fischer y le expresa que abandonan las negras por encontrarse en una situación caótica. Vamos a analizar qué jugada más podría venir. Aquí la mejor jugada es jugar el rey en D7, se amenaza a la torre, y las blancas jugarían la torre en E7 jaque, el rey se colocaría en C6, se avanza el peón en F7, que está protegido, que está amenazado por el caballo. El peón blanco está a un paso de coronar. Las negras jugarían F4, impidiendo la coronación del peón. Y aquí un sacrificio, torre por peón, jaque, rey toma la torre, caballo D5 jaque, haciendo un doblete, rey C6, caballo por torre, caballo por peón, y obviamente con esta ventaja abismal de las blancas ganan sí o sí. Hizo bien el jugador Stein de haber abandonado. Bueno amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en desarrollar esta partida. Suscríbanse y será esta otra oportunidad. Gracias.